¿Me dices cuando ya? Romanos, ¿se acuerdan que lo que miramos? ¿Se acuerdan que miramos los tres hombres, ¿verdad? Que estaban, los tres estuvieron sentenciados, ¿se acuerdan? Tanto el maestro judío o el judío, ¿verdad? Que solamente de nacionalidad era judío, y el pagano y el moral, ¿se acuerdan de esos tres hombres? Entonces todos esos tres hombres salieron mal, ¿ok? Entonces para Dios, haz de cuenta que esos tres hombres eran lo mismo. Para el hombre no. Para el hombre el pagano dice, no, pues el pagano, ¿da? Pero para Dios es exactamente lo mismo. Van para donde mismo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, entonces ahora vamos a mirar acerca de, vamos a ir al 3:21, 3:21, 3:21, al 31. Hoy vamos a ver el capítulo 3 nomás, solamente nomás eso, vamos a ver el capítulo 3 y con unos, quizás algo adicional, pero nomás con eso porque por cuestión de tiempo. Entonces, vamos a ver hoy la justicia de Dios. La justicia de Dios, 3:21 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces aquí tenemos la justicia de Dios. Fíjense, este capítulo no está muy profundo, este capítulo. De hecho, casi lo estudias y casi te asustas. O sea que haz de cuenta que nosotros no estamos tan preparados como para ondear mucho de Dios. Porque todavía, si vas a ondear mucho de Dios, porque la Biblia es bien profunda, bien profunda, bien profunda. Entonces muchas veces la lee uno nomás así, la ley y pues no sientes mucho, casi, ¿verdad? Pero si te vas a poner a estudiarla más a profundidad, haz de cuenta, si vas a estudiarla a profundidad es porque también vas a ir a profundidad de santidad. Si no, te vas a asustar. O sea que tu apartar de tu defensa, por así decirlo, tu defensa, tu mera defensa, es que andes bien. Esa es tu defensa para que no te asustes. Porque, ¿qué es lo que te asusta? Pues andando mal, ¿verdad? De hecho, eso es el problema de que, ¿se acuerdan cuando Adán se escondió? ¿Verdad? ¿Por qué se escondió? Él mismo dijo, tuve miedo, dice, oí tu voz, ¿verdad? Oí tu voz, tuve miedo. Ayer yo también, estudiando ya por última vez Romanos en la noche, no hombre, sí se pone uno en qué pensar, porque la justicia de Dios, fíjense, imagínense una persona que muere. Si nosotros, por así decirlo, cuando nosotros venimos a Cristo y le damos la vida al Señor, estamos capacitados para ir conociendo a Dios poco a poco. O sea, poco a poco vas conociendo a Dios, poco a poco. Para que no te asustes, pues. Porque si viene Dios y se te presenta todo lo que Él es, o sea que haz de cuenta caes muerto casi. Entonces, poco a poco debes ir conociendo a Dios. Por eso dice Pedro que se ocupa la gracia de Dios para ir creciendo, ¿verdad? Entonces, pero imagínense cuando una persona muere, haz de cuenta que muere ahorita y en ese mismo rato conoce quién es Dios en todo. Haz de cuenta, conoce pues al mero Dios y lo conoce como juez, o sea, como justicia. O sea que, haz de cuenta, de un rato para otro sabe que ahí está Dios. O sea que es lo más horrible, pues. Si nosotros cuando recibimos a Cristo estamos como capacitados para ir conociendo a Dios poco a poco, poco a poco. Ahora imagínate
un pecador que en ese rato, ¡pum!, va conociendo a Dios. O sea que es horrible eso. Y de ahí mandarlo al infierno, pues, al basurero humano. Entonces, les digo esto por cuestión de que vamos a ver la justicia de Dios. Entonces, el asunto aquí, dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjense ahí. Fíjense, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea que, fíjense esto, la justicia de Dios, haz de cuenta que vamos a suponer como dos personas. Vamos a suponer que estas dos personas ven Noé y Esdras, ven para acá. Más o menos esto es lo que estaba pasando en la eternidad pasada. Es un ejemplo. Póntelo. Miren, por así decirlo. Más para allá. Este es el amor de Dios, ¿ok? Y este es la justicia de Dios. Entonces, este es el amor de Dios y esta es la justicia de Dios. Entonces, en la eternidad pasada, estas dos cosas, haz de cuenta que es Dios mismo. Pero Dios dice, mi justicia y mi amor. Entonces, tenemos al pecador. Entonces, la justicia dice, él tiene que morir. Él tiene que morir. O sea, todo el que se rebele contra Dios, la muerte segura, porque esa es la justicia de Dios. O sea que no hay para dónde le dé. O sea, no hay para dónde le dé. No hay, ahí espérense, no hay para dónde todo pecador, todo persona, todo pecador, la justicia de Dios no lo va a perdonar. O sea, la justicia de Dios lo va a mandar al infierno. O sea, la justicia de Dios la justicia de Dios no se compromete para nada. O sea, la justicia de Dios, esa va derecho. O sea, la justicia de Dios va demandando que todo el que esté en contra de Dios tiene que irse al infierno. Todo. Entonces la justicia de Dios ya había dicho todo eso, por así decirlo. O sea, todos se van a ir al infierno. Pero entonces Dios, por otro lado, tenía, ¿cuál es este? Su amor. Entonces, por otro lado, decía, el amor dijo, no, pero nosotros amamos al pecador y queremos que pase la eternidad con nosotros. Entonces, el amor de Dios, haz de cuenta que se enfrentaron los dos y ninguno de los dos va a ceder. Entonces, ¿cómo está el dilema? Y este es el dilema que haz de cuenta que se enfrentó Dios. Mi justicia por ninguna manera la voy a echar por tierra. Pero él también dijo, mi amor por ninguna manera lo voy a echar en tierra. Entonces, ese es el dilema en el que en la eternidad pasada estuvo Dios. Su justicia de él o sea que no, él haz de cuenta que Dios no puede hacerse de la vista gorda en cuanto a pecado. O sea, él nunca se ha hecho de la vista gorda. Nunca. Él desde la eternidad pasada, su justicia va recta. Por eso que dice la Biblia que él es justo. O sea, su justicia no va a perdonar a nadie. Pero su amor también va paralelo. Entonces, este es el gran dilema en el que estuvo Dios en la eternidad pasada. Su justicia no se iba a ir por tierra, su amor no se iba a ir por tierra. Entonces, ¿cómo iban a solucionar esto? ¿Cómo iba a solucionar esto? O sea que, haz de cuenta que estaban encontrados, ¿verdad? ¿Sí entendamos? O sea, estaban encontrados. Bueno, yo amo al pecador. Y la justicia dice, no,
tienes que castigarlo. Y las dos se tienen que cumplir. Entonces, ¿cómo le iba a hacer Dios? ¿Cómo le iba a hacer Dios? Entonces, ahí es donde empezaron a planear un plan en la eternidad pasada. Entonces, no hubo de otro, porque los dos tenían que ir. Ninguno de los dos tenían que caer a tierra. Entonces, dijeron, no, bueno, entonces vamos a hacer un plan. Vamos a hacer un plan. ¿Cuál va a ser ese plan? De que dijo Cristo, yo voy a poner mi vida. Edra, ya no estés mirando para allá. Dijo Cristo, dijo Dios el Padre, ¿sabes qué? Tengo un plan, vamos a hacer esto. Y Cristo dijo, yo voy a poner mi vida, yo la voy a poner por voluntad. Entonces, Cristo vino y murió, y a él Dios le dejó caer toda su justicia. Entonces, la justicia de Dios no cayó a tierra, sino que castigó. O sea, castigó. La justicia castigó lo que tenía que castigar. O sea, la justicia de Dios no cayó a tierra. Tampoco Dios hizo de la vista gorda, sino que castigó a Cristo. O sea, lo cargó el pecado en Cristo. Entonces, la demanda de Dios quedó satisfecha. ¿Sí entendemos? ¿Por qué? Porque Cristo puso su vida. ¿Sí entendemos eso? Entonces, siéntese, Yadra. Entonces vino Cristo y murió, y Dios cargó en Cristo el pecado. Por eso dice la Biblia que Dios lo hizo a Cristo pecado, sin él tener pecado. Entonces, la ira de Dios, haz de cuenta, se le vino a Cristo. Entonces, Cristo pagó todo ese golpe, porque la justicia tenía que, haz de cuenta que la justicia dice, no, yo quiero al que me debe. Yo no voy a perdonar a nadie, yo quiero al que me debe. Entonces dijo Cristo, bueno, entonces yo te voy a tener que pagar, o sea, yo voy a morir por ti, por el pecador, pues. Entonces yo voy a pagar por él. Yo pago por él, y él puso su vida. Él puso su vida para que la justicia de Dios cayera toda en él. Toda la justicia, porque la justicia, como les digo, la justicia de Dios tiene que cumplir, o sea que no hay manera, pues. No hay manera de que la gente se escape de la justicia de Dios. No hay ninguna manera. La justicia de Dios tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Si no se cumple ahorita, se cumple en la otra vida. O sea, pero de que se cumple, se cumple. De que se tiene que pagar, se tiene que pagar. Entonces, por eso es que Cristo dijo, bueno, es que no hay otra manera. No hay otra manera. Entonces dijo Cristo, bueno, entonces voy a tener que ir yo. Y él vino a morir en la cruz. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia de Dios. ¿Sí entendemos? Entonces, por eso les digo que todo esto casi hasta da miedo. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que la justicia de Dios no haz de cuenta que no falla, pues. O sea, la justicia de Dios no falla. De tanto así que no había otra manera. O todos se iban al infierno, o Cristo daba su vida. Pero nadie iba a ceder. Entonces dijo Cristo, no, yo prefiero dar mi vida. Y la dio. Entonces ahora sí, dijo Dios, bueno, entonces ya satisfacé toda mi ira en él. Entonces, todo el que lo acepte a él como su sustituto, entonces yo lo puedo amar. Pero ya juzgué al pecado, o sea, él ya juzgó al pecado, ¿sí entendemos? O sea, juzgó al pecado, o sea, su ira pegó, pues su justicia cobró. Entonces, por eso ya el pecador, ahora el que aceptamos a Cristo, le damos nuestra vida a Cristo, entonces ahora él nos ama. Pero acuérdense, haz de cuenta que él no perdonó el pecado, sino que lo castigó. ¿Sí entendemos? Lo castigó el pecado. Entonces, o sea que él sí llevó a cabo su ira, pues. Pero entonces ahora nosotros recibimos perdón porque Cristo nos perdona, porque Él pagó. Entonces, el asunto es que solamente de esa manera Dios nos puede amar por medio de Cristo y nos puede perdonar en Cristo. O sea, ese es el plan
el plan de Dios. Haz de cuenta que ese es un plan nuevo, por así decirlo, como diciendo Dios. Ese plan nuevo, por así decirlo, se le llama la justicia de Dios también. O sea, la justicia de Dios en el Evangelio. ¿Ok? Que dice ahí Romanos, fíjense lo que dice Romanos 3, no, Romanos 1. Dice, versículo 17, 1:17, léanle. 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, esa justicia de Dios es por así decirlo, es como el nuevo plan. No es como la justicia de Dios que demanda el pecado, sino esta es la justicia de Dios como de la manera que Él iba a hacer justicia. O sea, de la manera en que Él puede perdonarte siendo Él justo. O sea, justificándote, pero siendo Él justo. O sea, Él es justo y te va a justificar, o te justificó pues ya los que somos salvos, pero Él es justo y Él justifica. Pero de la manera que Él lo pudo hacer es que solamente Cristo dio su vida. Y aún siendo justo Él. O sea, él haz de cuenta que no se hizo de la vista gorda al pecado, nada. Él lo castigó. Entonces, todo esto, cuando nosotros nos podemos analizar esto, pues casi hasta nos da miedo. ¿Por qué? Porque imagínense, Dios mismo vino a morir en la cruz. Dios mismo vino a morir en la cruz. Haz de cuenta que, ¿cómo se los explicaré? Haz de cuenta que Dios mandó como un montón de flechas así, con fuego, y si Dios te pegaba, haz de cuenta que te ibas a morir, pero haz de cuenta que Dios mandó las flechas, y Él mismo corrió, y Él mismo se puso, para que no te hicieran daño. O sea que la ira, la justicia de Dios, sí o sí se tenía que ir al infierno toda la humanidad. Pero como Cristo dijo, no, dice, yo mismo voy a ir a pagar. O sea que Dios mismo vino y Él mismo sufrió su misma justicia. Porque su justicia de Él, por ningún motivo, se iba a ir a tierra, sino que tenía que cumplir su cometido. ¿Sí entendamos? O sea, la justicia de Dios, por ningún motivo, no va a quedar sin satisfacerse. Por ningún motivo. Ningún motivo la justicia de Dios se va a caer al suelo. Va a pegar donde va a pegar. Y la única manera en que nosotros no nos va a tocar es porque nos venimos a Cristo. Si no, olvídense. Y cuando tú estudias todas estas cosas, pues hasta te da miedo. Porque tú vas entendiendo de que, o sea, hasta escalofrío te da porque dices, sí, qué bueno que no me morí sin Cristo. Ahora imagínate los que murieron sin Cristo. Esos van o sea, se están enfrentando con la así pura justicia de Dios. En donde el Dios de la tierra, el Todopoderoso, dice, tú me debes y me vas a pagar. ¿Cómo le vas a hacer? Pues ahí te vas a estar. Por toda la eternidad. Ahí te vas a estar. Porque me debes. ¿Sí entendemos eso? Porque la justicia de Dios no se va a ir por tierra, pues. O sea, la justicia de Dios va a cumplir al pie de la letra todo. Se va a pagar hasta el último centavo. Y para que se pague, tiene que estar el pecador ahí. ¿Y se acuerdan que Cristo bebió la ira de Dios? Y el asunto que Cristo dijo, ¿por qué me has desamparado, Padre? ¿Se acuerdan cuando Él estaba ahí? ¿Por qué me has desamparado? O sea que ese es el infierno cuando Dios se va, se aparta, esa es la muerte eterna. Entonces, pero Cristo
la pagó, por así decirlo, en 3 horas. Dio su vida, ¿verdad? 3 días, resucitó para atrás. Pero el pecador no va a poder hacer eso. El pecador no va a poder hacer eso. El pecador la justicia de Dios lo va a tener ahí por la eternidad y eternidades. Por eso la salvación no crean que es cualquier cosa. La salvación es que la justicia de Dios ya no nos reclama. No nos reclama ya la justicia de Dios. O sea que como les digo, va a cumplirse la justicia de Dios. Nadie se va a salir con la de él. Se va a cumplir. Pero la única manera de escapar es que venga uno a Cristo. Para que la ira de Dios, la justicia de Dios no te diga, a ver, ¿dónde estás? Ven para acá, tú me debes. Y por así decirlo, Cristo le va a decir, yo ya pagué, yo pagué por él. ¿Sí entendemos eso? Entonces, acuérdense, la justicia se va a cumplir. Sí o sí se va a cumplir. El asunto es que nosotros que ya le hemos dado la vida al Señor, ya no nos va a hacer nada. Ahora Él nos ama por medio de Cristo. Esa es la única manera. Y allí es donde Dios pudo reconciliar su justicia y su amor. Castigó el pecado en Cristo y nos ama por medio de Cristo. Y ninguno de los dos se cayeron a tierra, ¿sí ven? Pero alguien tuvo que pagar. O sea, alguien tuvo que pagar. Si ustedes se fijan, para cualquier cosa, alguien tiene que pagar. A uno les queda gratis, pero alguien tiene que pagar. No sé si ustedes se han fijado eso. Alguien tiene que pagar por todo, por todo. Aunque tú des un regalo, me lo dio gratis, pero él pagó. Alguien tiene que pagar desde que el primer pecado se cometió, alguien tenía que pagar desde el primer pecado. Se le debe a Dios. A ver, ¿quién fue el primero que le tocó pagar? A ver, ¿alguien? Es exactamente. Al corderito. ¿Se acuerdan? Ellos habían usado hojas, ¿verdad? Pero el primerito que pagó fue el corderito ese, que le quitaron ese, para ponerle a Adán y a Eva. Entonces ya desde ahí ya él pagó, él se puso las pieles, pero ya el animal murió. Entonces ya desde ahí venía todo. Entonces por eso les digo, la justicia de Dios no es que Dios haya perdonado el pecado, oh, perdona a la humanidad, no hay problema, ¿eh? Me hago de la vista gorda. No, dijo Dios, no. Mi justicia se cumple porque se cumple, el que me paga me debe. Él dijo, el que me debe me paga. Entonces dijo Dios, bueno, entonces van a ir todos al infierno. Entonces Dios mismo dijo, bueno, entonces yo mismo me voy a someter a mis demandas. Y Él castigó el pecado. O sea, lo castigó pues. Pero al que no venga Cristo, le va a tocar a Él. Ya sea quien sea. Por eso es tan horrible, cuando una persona se muere sin Cristo. Es lo más horrible que puede ver. Porque se enfrenta con la mera justicia de Dios. Y todo, sí estamos entendiendo. Por eso es que todas estas cosas, pues nos dan miedo. Cuando ya estudiamos todo esto, nos dan miedo. Ayer cuando yo estaba estudiando esto, no hombre, dije, híjole, o sea, imagínense, que Dios no se hace de la vista gorda de ningún pecado. Y eso es lo que nos da escalofríos. Pero el asunto es que es bueno que conozcamos todo eso, porque de esa manera, también por otro lado, Dios nos dice, pues humíllate delante de mí. ¿Verdad? O sea que ahora uno va, haz de cuenta que desde aquí uno va sabiendo, pues, que aunque sí hay un Dios que cobra todo, pero hay un Dios que también a nosotros que somos de Cristo nos da de su misericordia. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿sí vamos entendiendo esas dos cosas? Ok, entonces por eso les digo, cuando ustedes den un folleto, cuando ustedes hablen de Cristo, acuérdense de todo esto, que si no le decimos a alguien, pues se van a ir al infierno. Entonces, ahora sí empezamos, vamos a ir rápido. Vamos a empezar con la número 1. La demostración de su justicia.
¿Dónde demostró su justicia? Ahora, acuérdense, déjenles digo esto antes de que se me olvide. La justicia de Dios, no la justicia de Dios que demanda, sino la otra, la justicia de Dios del Evangelio. ¿Sí entendemos eso? Bueno, ese otro plan es el que dice Romanos 3:21, dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ok, entonces ahora esta justicia de Dios que está hablando aquí, es la justicia en donde, fíjense, es la justicia en donde Dios te puede justificar siendo justo. Ok, ese es el plan de Dios. O sea que, haz de cuenta, esa es la justicia de Dios en donde, como diciendo, este es mi plan, dijo Dios. A este nuevo plan yo le llamo la justicia de Dios. Este es mi plan. ¿Cuál es mi plan? Que yo puedo perdonar o yo puedo justificar y siendo yo justo. O sea, yo puedo justificar siendo yo justo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, esa es la justicia de Dios, que Él puede perdonar siendo Él justo. Y por Cristo, ¿ok? No por la justicia del hombre, que el hombre haga justicia o que haga buenas obras, o por la ley o cumpliendo la ley, no. Entonces, porque acuérdense, porque parte de la ley es que la ley demanda, ¿ok? Y el que no cumpla la ley está bajo maldición. Pero volvemos a Cristo, que Él la cumplió. Entonces la justicia, no sé si están entendiendo, la justicia de Dios, no la justicia de Dios que demanda, sino la justicia de Dios como el Evangelio, que dice, este es mi nuevo plan, aparte de la ley, profetizado por los profetas. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es? Que yo puedo perdonar por medio de Cristo. O sea que él perdona el que se acepta a Cristo. No sé si me estoy dando a entender, a lo mejor no, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí están entendiendo? A ver, Cacho, a ver qué. La justicia de Dios es que puede perdonar por medio de Cristo. Sí, exactamente. Haz de cuenta que ese es su plan. O sea, no, había otros planes, pero no, este es mi plan. Entonces, por eso dice, pero ahora, fíjense, aparte de la ley, ¿ok? Aparte, ya bien aparte, se ha manifestado, ahí va, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, los profetas ya hablaban que Cristo iba a venir a morir. La ley también hablaba en los tipos. ¿Se acuerdan que cómo morían los corderitos? Y todo el pecado se pasaba al cordero y el cordero lo mataban y toda la cosa. Entonces, eso era la ley ceremonial. Entonces, todos esos, la ley ceremonial y los profetas ya hablaban de ese nuevo plan. ¿Cuál plan? Que Cristo iba a venir a morir. Llamado aquí la justicia de Dios. ¿Sí tenemos eso? Ok, entonces sigamos. Entonces, ¿cuándo es cuando Cristo demostró o Dios demostró su justicia? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando la demostró su justicia Él? Exactamente, en el Calvario, ¿verdad? En el Calvario. Fíjense lo que dice aquí en el 3:25. Romanos 3:25. Léale. 25 dice, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense lo que dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora, aquí donde dice propiciación, esa palabra también puede ser traducida por satisfacción. A quien Dios puso como satisfacción por medio de la fe en su sangre. ¿Ok? A quien Dios puso como propiciación o satisfacción. Es lo mismo, satisfacción o propiciación. ¿Ok? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Entonces, Dios demostró su justicia en el Calvario. Sigamos adelante. Los testigos de esta justicia. ¿Cuáles son los testigos de la justicia? De esa justicia, a ver.
¿Cuáles son los testigos de esa justicia? ¿Alguien sabe? ¿Cuáles son los testigos? Los acabamos de decir. A ver. Córrenle, porque faltan 5 minutos. ¿Cuáles son los testigos de la justicia que ya Dios decía desde antes? ¿Quiénes fueron los que testificaron, los testigos? Los profetas, ¿y cuál más? La ley, exactamente, esos son los testigos. Acuérdense lo que dice aquí en el 1. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por estos dos testigos, por la ley y por los profetas. Ok, entonces la ley, acuérdense, la ley ceremonial ya hablaba que Cristo iba a venir a morir por medio de los tipos. Los profetas ya hablaban que Cristo iba a venir a morir, ¿se acuerdan? Entonces, esos son los testigos de la justicia de Dios. Acuérdense que la justicia de Dios, no estamos hablando de la justicia de Dios que demanda, estamos hablando de la justicia de Dios en el Evangelio, que te perdona por medio de Cristo. Ok, entonces seguimos adelante. El costo de la justicia. ¿Cuál fue el costo de la justicia? ¿Cuál fue el costo en donde Dios te puede justificar? ¿Cuál fue el costo? La sangre de Cristo, o sea que le costó a él su vida, ¿verdad? Entonces haz de cuenta que Cristo puso su vida. Entonces la justicia de Dios, la que demanda, pues, demandó el precio. ¿Sí entendemos eso? Entonces fue un costo carísimo, porque era la vida del Señor, o sea, carísimo, pero dado gratuitamente a ti. O sea, él pagó su vida, pero Él te da el perdón a ti gratuito. O sea, Él pagó el precio, no tú. Por eso los que piensan que la salvación se pierde están pero pobrecitos. Pobrecitos. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es que Él vino a morir. Él pagó el precio. O sea, Él pagó la justicia de Dios. ¿Qué humano va a poder pagar la justicia de Dios? Ni siquiera portándote bien. Es más, aquí dice que aparte de la ley, dice, esto no tiene que ver nada con la ley, por así decirlo, pues. Sino que aparte de la ley está la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Él te perdona por medio de Cristo. O sea que ¿cuál fue el precio? Él puso su sangre, Él puso su vida. Ese fue un precio grandísimo para darte a ti gratuitamente el perdón. Entonces, si tú te pones a decir, bueno, la salvación yo también tengo que guardarla, ¿eh? Yo también tengo que ganarla. Entonces tienes que pagar parte de la justicia de Dios que demanda. Pagar parte de la demanda, ¿sí tenemos? Y cosa que no puedes. Entonces tienes que irte al infierno. Por eso es que Cristo Él pagó la justicia de Dios, Él cayó en Él. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces el costo de la justicia es adquirido a gran costo, pero te la dio gratuitamente. Fíjate lo que dice ahí, Romanos 3:24 y 27. 3:24 y 27. Bueno, el 24 dice, siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente por su gracia. ¿Sí ven? Ahí está, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí les va, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 27, fíjate cómo te dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Sí ves? ¿Dónde está la jactancia? O sea, ¿tienes algo en qué jactarte? No, porque tú no pagaste ningún precio. Tú dice que fuiste justificado gratuitamente. Gratuitamente, dice. O sea, debemos de entender que si tú vas a pagar un pedazo de la salvación, tienes que irte al infierno. ¿Por qué? Porque la demanda de la justicia de Dios es que te vayas al infierno. Esa es la única. ¿Quieres tú pagar parte de la salvación? Vete al infierno. Y ahí vas a permanecer. O deja que Cristo pague enterito, ¿verdad? Entonces no tienes nada de qué gloriarte, ni
autofelicitarte o sentirte que, no, pues yo pagué un poquito, ¿verdad? Nada de eso. No, no tienes nada, o sea, nada de plano. Nada en qué gloriarnos, ni, ok, pues yo me voy a portar bien para ganarme mi salvación. Estás bien equivocado, súper equivocado. No estás entendiendo la justicia de Dios. No, el que cree que se pierde la salvación no entiende la demanda de la justicia de Dios, que solamente Dios mismo pudo llevar a cabo o pudo pagar por la justicia de Dios. ¿Sí entendemos? Por eso dice aquí en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Sí ven? Por la ley de la fe. Donde tú crees que Cristo te justifica por la fe. Por la fe. En donde tú no haces nada, solamente nomás estiras tu manota. O yo nomás estiro mi manota. Y Él te la da gratuitamente, pero Él ya pagó el precio. O sea, tenemos que entender que la justicia de Dios demanda el pago. Y que si tú vas a pagar parte de eso, al infierno. O dejas que Cristo pague. Él dijo, consumado es el pago. Ahora Él te puede hacer justo y siendo justo Él. O sea, tú ahora esto es gratuitamente. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esto es bien importante, ¿ok? Bien importante esto. Entonces, seguimos adelante. Entonces, no hay ninguna presunción, ninguna autofelicitación, ninguna exaltación, ninguna jactancia. No tienes nada. Por eso dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Donde no tienes nada de qué jactarte de, pues yo soy salvo porque pues me porto bien, ¿verdad? Mantengo mi salvación. No has entendido. No has entendido que la justicia de Dios demanda un pago y que tú no lo puedes pagar, y que si la única manera no vienes a Cristo que Él la pague, no hay forma. La justicia te manda al infierno. ¿Sí entendemos? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Ok, los resultados de la justicia. ¿Cuáles son los resultados de la justicia? 3:26. Fíjate lo que dice. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, ahí está, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí el 26, fíjense. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Él es al que es de la fe en Jesús. O sea, fíjense, Él es justo. ¿Por qué? Porque su justicia no le echó por fuera, ni el pecado se hizo de la vista gorda. Él es justo, pero Él puede justificar. ¿Por qué? Por Cristo, el que es de la fe en Cristo, en Jesús. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, a eso los puede justificar. Por la fe en Jesús. Yo los justifico, dice Él, y lo hago gratuitamente porque yo pagué la demanda de la justicia de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, Él pagó. Por eso que los resultados es a fin de que Dios sea el justo. Él es justo y Él es el que justifica. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, acuérdense, la única manera de que su amor siguió adelante, su justicia siguió adelante, tuvo que haber una persona que pagara el precio. ¿Se van a parar ustedes, ahorita, si siguen? Y allí para que terminen. ¿Estamos entendiendo? Ok, sigamos adelante. A ver, en el versículo, vamos a ver. No, nadie puede ir al baño, ¿ok? Ya vamos a acabar. En el versículo, veo.
Propiciación 3:25. A ver si dice. Satisfacción. Oh, sí, ya acabamos. Ahora, seguimos adelante. Los resultados de la justicia. Los resultados de la justicia. Los resultados, ¿cuáles son? La redención que es en Cristo Jesús. 3:24 dice ahí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ya la tenemos, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, este es bien importante. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ok? La redención que es en Cristo Jesús. O sea, solamente en Cristo. Porque acuérdense, Él pagó la demanda de la justicia de Dios. Por eso es que Él puede, haz de cuenta, como decirte, ok, yo ya pagué, tú puedes irte libre. ¿Sí entendemos eso? Ok, entonces seguimos adelante. El alcance de la justicia de Dios. El alcance de la justicia de Dios. Acuérdense, estamos hablando de la justicia de Dios en el Evangelio, ¿ok? El alcance de la justicia de Dios. 3:22 dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ahí está, la justicia de Dios. O sea, esta justicia de Dios no es la que demanda, la demandadora, no. Esta justicia de Dios es la que dice, yo te puedo justificar por Cristo. Esa es la justicia de Dios, no la justicia demandante. ¿Estamos entendiendo? Porque esto es un poquito, si no ponemos atención, puede confundirse. Entonces, por eso dice 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, ¿ok? Porque no hay diferencia, o sea, no hay diferencia ni para el judío ni para el gentil, no hay diferencia, para los dos, pum, igual. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Ahí está. ¿Cuál es el alcance? Para todos, ¿ok? Es ilimitado. Los receptores de esta justicia, ¿para quiénes son? ¿Para quiénes son estos? Dice ahí, ¿para quién es esta justicia de Dios? Acuérdense, la justicia que dice, yo te justifico, ¿verdad? Pero en Cristo. Esa es la justicia de Dios. Yo te justifico, pero en Cristo. Haz de cuenta que la justicia de Dios sería, en otras palabras, yo te justifico con mi plan. O sea, la justicia de Dios, no la demandadora. Pero cuando está hablando aquí de la justicia de Dios, está hablando como diciendo, yo te puedo justificar con mi plan. ¿Cuál es mi plan de justificar? En Cristo. Si vienes en Cristo, yo te justifico. Por eso dice en el 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado el plan de Dios, o sea, la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? A ver, ¿alguien? Que Dios te perdona por medio de Cristo. Exactamente, como diciendo, yo te perdono, pero por medio de Cristo, si vienes a Cristo. Entonces, en ese capítulo 4, eso es lo que significa la justicia de Dios, ¿ok? Por eso dice en el 22, fíjense, la justicia de Dios, ahí va, por medio de la fe en Jesucristo, ¿ok? En donde Él te puede justificar siendo el justo, pero por medio de Cristo. Por eso dice, para todos los que creen en Él, ¿ok? Entonces, ¿para quién es este tipo de justicia? ¿Para quién es este tipo para quién es real? Para todos los que creen en Él, exactamente. Entonces, no son para todos, sino para todos los que creen en Él, ¿ok? O sea ¿para quién son los perdonados? Pues para los que creen en Él, ¿verdad? O sea, la invitación es para todos. Es algo ilimitado para todos. Cristo murió por todos. Les dice que vengan a todos. Pero todos los que no vengan a Cristo, pues no, para ellos no es la justicia de Dios. O sea, el Evangelio, pues. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, entonces, el alcance de la justicia para todos, los receptores de la justicia para los que creen en Él. Solamente para ellos, para los que creen en Él. Eso sí es entendible, ¿verdad? Ok, la necesidad de esta justicia.
la necesidad de esta justicia. ¿Quién tiene necesidad de esta justicia? A ver, alguien. ¿Quién tiene necesidad de esta justicia de Dios? Exactamente, todos. Todos. Por eso dice ahí, ¿por qué todos? ¿Por qué todos? Fíjense, ¿por qué todos? ¿Por qué todos? La respuesta, 23. Léanle, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está. Ahora, fíjense una cosa. Fíjense, toda la humanidad. Hay veces que la gente dice, ¿por qué Dios permite que estos inocentes mueran? No hay inocentes en la vida. No hay ningún inocente. Fíjense lo que dice. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. O sea, ya está en pasado. Ya pecaron. Todos pecaron. Delante de Dios todos pecaron. ¿Por qué? Porque todos estamos en Adán. ¿Sí estamos entendiendo? Todos los seres humanos ya pecamos. Todos los seres humanos estamos en Adán, ya pecamos. Por eso dice, todos pecaron. Y luego dice, y pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que estamos viviendo, ¿verdad? O los pecadores, los que no tienen a Cristo, están viviendo, pero separados de Dios. ¿Por qué? Porque pecaron y están viviendo separados de Dios. No han tenido una reconciliación con Cristo. ¿Estamos entendiendo eso? Aquí no son. Que veo unos ojos de borrego allá para allá. ¿Sí estamos entendiendo esto ahí? Porque necesito que estén entendiendo, porque si no, ¿cómo? Ok, entonces, acuérdense el versículo 23. Todos pecaron, o sea, ya es pasado. Todos pecaron, ya. Todos pecaron. Y luego dice, están destituidos de la gloria. O sea, están viviendo separados de Dios. Por eso es que con urgencia ocupan la justicia de Dios. No la demandadora, ¿sí estamos entendiendo? Sino la justicia donde Él, haz de cuenta, donde su plan de Él. O sea, yo tengo mi plan de cómo yo te puedo perdonar. Yo tengo aparte de la ley, aparte de esto, aparte de aquello, yo tengo mi plan. ¿Cuál? Mi justicia. La justicia de Dios. ¿Cuál es? En donde Él te puede perdonar por medio de Cristo. O sea, abarca eso. Cuando dice la justicia de Dios, abarca como el paquete, pues. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se requiere esta justicia? ¿Por qué? ¿O quién la requiere? Todos, porque todos pecaron. O sea, con urgencia ocupan venir a Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? La justicia de la necesidad de esta justicia. Todos pecaron, a todos. Entonces, el requerimiento de la justicia, requerimiento de la justicia. ¿Por qué requeremos esta justicia? ¿Por qué? Dice ahí en el versículo 3:28, fíjense cómo concluye Pablo, la conclusión. ¿Cómo concluye Pablo? 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí está, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué eres justificado sin las obras de la ley? ¿Por qué? ¿Por qué Dios te puede justificar? ¿Por qué? A ver, ¿alguien? Sí, pero ¿por qué puedes ahora gratuitamente ser justificado? ¿Por qué? Y que tú no ocupas guardar, por así decirlo, las obras de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué para la salvación solamente es la fe? ¿Por qué? A ver, ¿alguien, aunque sea algo? Cristo. Sí, es por Cristo, pero ¿por qué? ¿Qué hizo Él o qué? ¿Cómo? Murió. Exactamente, porque como Él cumplió todo, a Él llevó la ira, Él llevó el pecado, Dios en Él cumplió su justicia, o sea, Él pagó todo el peso de la ley, todo el pecado. Entonces ahora Él puede perdonarte por medio de Él. Esa es la justicia de Dios que se ha manifestado en este tiempo.
¿Sí entendimos ahí? Amén. Entonces, dice ahí, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, no es dos ni tres. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Fíjense lo que dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe. Ahí está. ¿Cómo justifica Dios? La fe. Por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea que la fe. Y luego versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque en el Evangelio Cristo pagó y Él haz de cuenta que nosotros por medio de la fe no decimos que la ley que no vale, sino que decimos que la ley sí vale, porque la ley es la que demandó el precio y el precio se pagó por Cristo. O sea, la ley sí vale porque demandó el precio. Entonces Cristo dio el precio. Entonces por eso dice Pablo, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. O sea que la ley sí vale, ¿por qué? Porque demandó el precio, Cristo la pagó, entonces nosotros creemos en Cristo, entonces confirmamos que la ley era buena. ¿Sí entendemos eso? Entonces, bueno, hasta ahí le vamos a dejar por cuestión de tiempo, pero vamos a estar en el libro de Romanos. Y acuérdense eso, que la justicia de Dios se va a cumplir. Pero si la gente viene a Cristo, pues esa es la única manera. Si no, le va a tocar. Y no hay para dónde. No hay para dónde, a menos que venga Cristo. Pues es bien importante venir a Cristo. ¿Sí entendimos hasta ahí entonces? Amén. Ok, vamos a ver qué es lo que aprendemos.